Vamos a dar un aplauso al equipo rojo, quienes fueron los que ganaron. ¿Hay alguien del equipo rojo que pase? ¿Quién pasa? ¿Quién se anima? Sí. No, adelante. A ver, Ivana, ¿cuál fue la clave para ganar? Trabajar en equipo. ¿Qué más? No soltarnos las manos y poner atención, creo. Atención. Ajá. ¿Dónde estaba fija su mirada? En el globo. En el globo para que no cayera, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Den un aplauso al equipo rojo, que fueron los que ganaron. Les recuerdo que aquí está la presentación para que puedan visualizar lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a orar por esta palabra. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, por tu fidelidad, Padre. Gracias por permitirnos un domingo más estar reunidos en tu casa, Dios, para escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos que esta palabra se guarde en nuestro corazón, que produzca fruto, Padre. Quita toda distracción, Padre, todo cansancio, Dios. Te pedimos que nuestra atención en esta mañana sea en tu palabra, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, Dios. Háblanos en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana, como saben, ya terminamos la serie de las vitaminas. El día de hoy vamos a iniciar una predicación muy interesante que a mí siempre que leo este relato en la Biblia me llena de mucho gozo, y la titulé En medio de la tormenta. Amén. Bueno, como ya vimos en la pequeña actividad que tuvimos, hicimos los grupos, se tomaron de las manos, y como decía Ivana del equipo rojo, la fórmula para que ellos ganaran fue la unidad, trabajar en equipo y poner su atención a que el globo no cayera, ¿verdad? El día de hoy vamos a aprender cómo a lo largo de nuestra vida pasamos situaciones donde es importante fijar nuestra vista en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta mañana vamos justamente a ver eso. Le voy a pedir por favor, si trae su Biblia, que me acompañe. Al Evangelio de Mateo 14, 22. Vamos a leer esta hermosa historia y mantenga su Biblia ahí porque toda la predicación se basa en esta cita. Mateo 14, 22. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Evangelio de Mateo 14, 22 al 24 dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Guarde su Biblia ahí porque vamos a continuar. Fíjese bien, le voy a poner un poco de contexto. ¿Qué estaba pasando en esta historia? Previamente a esto, Jesús había alimentado a más de 5,000 personas. Recordemos que la Biblia nos dice 5,000, ¿verdad? Pero recordemos que 5,000 eran solamente los varones. Entonces imagínense cuánta gente era. Sus esposas, sus hijos, era una multitud de personas, ¿verdad? Entonces el miércoles la pastora Samara está llevando una serie de predicaciones que se llama Los Hábitos de Jesús, que también le invito a que aprenda junto con nosotros. Una hermosa historia, y justamente el miércoles la pastora Samara nos compartía del hábito de Jesús de orar, ¿sí? Y aquí está poniendo justamente esto en práctica. Jesús les dice: a ver, ustedes adelántense, yo ahorita los alcanzo, voy a estar aparte con mi Padre orando. Y Jesús se sube al monte a orar, y dice aquí que se hizo de noche. A Jesús se le fue el tiempo. Él no supo medir el tiempo, o quizás sí lo sabía, no lo sabemos, ¿verdad?
Pero dice aquí la palabra de Dios que cuando Jesús abrió sus ojos después de orar, ya era de noche y la barca ya estaba lejos. Dice aquí la palabra de Dios, un texto muy interesante que dice, porque el viento era contrario, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es un viento contrario. ¿Qué es el viento contrario? El viento contrario, en este contexto, representa los obstáculos que surgen cuando la persona intenta avanzar hacia sus metas o cumplir con el propósito que Dios tiene para ellos. Es una metáfora de las adversidades de la vida, problemas, luchas, pruebas o cualquier situación que parezca estar en contra del progreso de uno. Fíjese bien, un viento contrario es cuando tú con toda tu energía, con todo tu entusiasmo, quieres emprender un negocio, empiezas a ahorrar, empiezas a juntar, empiezas a motivarte con esas ideas, pones tu negocio, vas con toda la actitud, y un viento contrario es que tu negocio no prosperó. ¿Qué va a pasar en tu persona? Va a haber desánimo, va a haber tristeza, va a haber muchos porqués, ¿verdad? Y vamos a empezar a decir, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué lo permitiste? Si yo di lo mejor de mí, si yo puse todo mi empeño en esto, ¿verdad? ¿Qué otro viento contrario puede haber cuando tú, muy enamorado, muy enamorada, te casas con una persona, haces una familia y por cuestiones del destino, por situaciones, existe un divorcio, una separación? Ese es un viento contrario. Cuando ya tus planes o tus proyectos hacia futuro se truncan por una mala decisión, por una decisión errónea. Otro viento contrario puede ser que ya ha pasado, que muchas mamás tienen a sus hijos, los visualizan terminando una carrera, los visualizan siendo lo mejor en lo que estudiaron, y por cuestiones del destino del viento contrario, esa carrera se trunca. O peor aún, el hijo o la hija pierden la vida. Y déjenme decirles que esto ha pasado, hermanos. Este es el viento contrario, cuando tú tienes una visualización hacia algo futuro, pero la vida, las situaciones, tu entorno, te quitan eso que tú tanto anhelabas o tanto querías. Pero hoy vamos a aprender a hacerle frente a ese viento contrario, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La tormenta, seguimos ahí en la cita, Mateo 14, 25 al 27. Dice la palabra de Dios, mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, ya era de madrugada, Jesús vino a ellos andando entre el mar. Verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Vamos a dejar hasta ahí. Fíjense bien. Aparte de que la barca ya se había llevado muy profundo, ya los había llevado muy lejos, ellos estaban ahí sin saber la instrucción de su maestro, ¿sí? Aparte de que ya era de noche, imagínense, si durante el día el mar es muy imponente, ¿cuántos han estado muy profundo dentro del mar? Levante su mano. ¿Cuántos? ¿Y qué sienten? ¿Qué es la sensación que sienten de no ver nada de tierra? ¿Cómo se siente? Miedo, ¿verdad? Se siente miedo, se siente uno desolado, a la expectativa de que algo pueda surgir mal y para dónde corre uno, ¿verdad? Entonces los discípulos estaban así dentro, ¿sí? Muy profundo. Era de noche y ven a lo lejos que algo se va acercando a ellos. Su expresión de ellos o la idea que ellos tenían era que era un fantasma, porque no entendían otro concepto de lo que estaban viendo. Mas Jesús les dice, no teman, que soy yo, ¿verdad? Muchas veces, como lo vimos en el punto anterior, a lo largo de nuestra vida van a existir vientos contrarios, van a existir situaciones adversas de las cuales nosotros no teníamos previstas, ¿verdad?
que teníamos una meta, un objetivo fijo, pero por cuestiones del destino cambia la jugada y nos vamos a sentir con miedo, nos podemos sentir asustados, nos podemos sentir solos, podemos sentir que no sabemos qué hacer, que no vemos un faro que nos guíe, que estamos en medio del mar ahí y no sabemos qué hacer. Pero fíjense, un punto importante es que Jesús no los abandonó, Jesús estaba ahí y se hace presentes a ellos. De la misma manera, Jesús siempre está a disposición de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo les compartí en las vitaminas espirituales que el Wi-Fi de Dios está en todo el mundo, en todas partes. Cuando tengas una necesidad, cuando te sientas solo, sola, cuando sientas que este viento contrario te ha llevado a un lugar donde tú no tenías esos planes, donde tú no pensabas en esa enfermedad, en esa situación que te cortó ese avance que tú tenías, recuerda que Jesús está ahí contigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando estamos en medio de la tormenta, nosotros debemos recurrir a Jesús. Es el único que nos puede ayudar. Él es el único que puede ayudar, dar consuelo en el momento difícil, ¿verdad? Los discípulos se encontraban muy profundo en ese lugar, en esa barca. ¿Qué podían hacer los discípulos? Imagina por un instante. No podían bajarse de la barca porque no sabían ni siquiera dónde estaban. El viento los había llevado a un lugar desconocido, a un lugar profundo. No había una luz, un faro que los guiara para dónde está la tierra, ¿sí? La única esperanza o la única situación de los discípulos era esperar. ¿Esperar en quién? En Cristo, ¿verdad? En Jesús. Y vamos a ver cómo aquí, ya cuando se presenta Jesús, hay un acto de fe. Vamos a continuar. Mateo 26, 28. Vamos en el 28. Dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29, y dijo: ven. Y desciende Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjese aquí, Pedro, lleno de valentía, dice: muy bien, si eres Jesús, ahora di que yo vaya hacia ti. Si tú tienes el poder de caminar en estas aguas, de no hundirte, ahora tú ayúdame a dirigirme hacia ti, ¿sí? ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Que cuando tengamos una situación difícil en nuestra vida, un viento contrario, tenemos que aprender a confiar en Cristo. Decirle: Dios, esta situación no estaba prevista en mi vida, yo no tenía estos planes, surgieron, ¿verdad? Porque en el mundo hay aflicción, dice la palabra de Dios. Pero ahora, si esta situación es difícil, ayúdame a sobrellevar. Ayúdame a continuar con esta situación adversa, ¿sí? Sigamos. Vamos a leer Lucas 17, 5 y 6. Dele unas vueltas a la página. Y fíjese bien, aquí los discípulos previamente ya le estaban pidiendo a Jesús fe. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros pedimos fe, pedimos paciencia, pedimos amor, pedimos que Dios nos haga crecer, uno se imagina que Dios nos va a dar ese regalo sin pasar una situación difícil. Pero déjeme decirle algo: cuando usted le pide a Dios fe, va a vivir situaciones difíciles. Cuando usted le pide a Dios amor, dice la palabra de Dios, va a tener que amar a su enemigo, ¿verdad? Cuando usted le pide paz, le van a sobrellevar muchas situaciones. Porque entendamos esto: el ser humano crece conforme a las adversidades. Yo no puedo obtener paz en un entorno pacífico, tengo que ir a la guerra para aprender. Yo no puedo crecer en fe
si no aprendo a confiar en Dios, si no tengo dificultades? Entonces, cuando usted le pase en su vida una situación difícil, no se desanime, no tire la toalla, como se dice, ¿verdad? Pónganse en oración con Dios y dígale al Padre: Dios, ¿qué me quieres mostrar con esta situación? ¿Cuál es el enfoque que le voy a dar a esto que estoy viviendo? Yo no tenía contemplado vivir este viento adverso, pero si ese viento me ha llevado a una situación difícil, es porque tú me vas a dar la victoria, porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no hay adversidad, no hay viento contrario que te pueda alejar de la presencia de Dios. Si estás viviendo una situación difícil, una situación que no tenías contemplado en tu vida, aprende a amar eso. Aprende a decir: Dios, ¿qué me quieres mostrar con esto? Porque recuerden, se lo he dicho aquí en el púlpito muchas veces, el ser humano solamente va a aprender cuando tenga situaciones difíciles. No vamos a aprender sentaditos en tranquilidad. Vamos a aprender en la guerra, vamos a aprender en la adversidad, vamos a aprender en las situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Ya viene la cita, Lucas 17, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: los discípulos dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrán decir a este monte: desgárrate y plántate en el mar, les obedecerá. Amén. ¿Alguien sabe el tamaño de un grano de mostaza? ¿Cuántos han visto un grano de mostaza? Una semillita, ¿verdad? Es una semillita pequeñita, ¿verdad? Y aquí los discípulos dicen: Jesús, si tú eres tan poderoso, aumentanos la fe. Haznos creer que podemos, que lo vamos a lograr. Y Jesús les dice: si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza, los montes les tendrían miedo, ¿verdad? Entonces le dirían un monte: a ver, vete a la orilla del mar, y el monte obedecería. ¿Por qué les dice esto Jesús? ¿O por qué les dijo esto a sus discípulos en ese momento y hoy nos los dice a nosotros? Porque usted tiene en su boca el poder de declarar, hermano. Cuando usted ha tenido fe en Cristo, cuando su simiente está en Cristo, usted tiene poder y autoridad. Entonces, cuando está ese viento adverso, usted tiene la autoridad para declarar bendición, para declarar victoria, para declarar protección sobre ese viento adverso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿qué es lo primero que dice el ser humano cuando ve una situación difícil? A ver, ¿quién me ayuda? Tengo miedo, un fantasma, qué miedo, ya estamos aquí, ya nos abandonó Dios, ¿verdad? Y el ser humano es lo primero que piensa cuando hay una adversidad, cuando el médico te ha diagnosticado una enfermedad incurable, cuando hay una situación difícil en tu vida económica, financiera, amorosa, de cualquier tipo, lo primero que sale de la boca del ser humano es: Dios me dejó, Dios me abandonó, qué miedo, qué susto. Sí, tiene razón el médico. Sí, esto me pasa porque yo hice las cosas erróneas. Cuando lo que deberíamos de declarar es victoria sobre lo que está pasando. Amén. Entonces, debe aprender a reprogramar su mente para cuando pase una cosa adversa, ¿sí? Porque en el mundo va a haber situaciones difíciles. Yo se lo he dicho aquí en el púlpito. Y que usted siga a Cristo, que usted busque de Dios, no le garantiza una vida sin problemas, ¿sí? Pero usted tiene la capacidad para declarar con su boca victoria sobre lo que está viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese bien lo que pasa. Pedro le dice: Señor, a ver, está bien, no eres un fantasma, vamos a creerte, pero si realmente dices ser Jesús, haz que yo vaya sobre ti, que yo también pueda caminar. Y dice la palabra de Dios, digamos, sí, por favor, regresemos a Mateo 14:30.
¿Ya lo tenemos? Evangelio de Mateo 14:30. Amén. Apóyenme a leer el 29 porque no lo tengo. Verso 30. Sí, hasta ahí, amén. Fíjese bien, entonces Pedro le dice, hazme caminar contigo, si realmente eres Jesús, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Pedro bajó de la barca, tocó el agua, y era algo firme, ¿verdad? Y empezó a caminar. Y me gusta mucho en la serie de los elegidos, pueden ver esta escena, cómo Pedro va caminando hacia Jesús, pero cuando Pedro quita la mirada en Cristo, él empieza a hundirse. Es muy similar a la actividad que hicimos al principio, ¿verdad? ¿Qué pasaba si dejaban de ver el globo? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera vendado la vista? ¿Hubieran podido? No, ¿verdad? Porque no había una visión, no había una atención en algo. Aquí nos enseña la palabra de Dios. Pedro ya estaba logrando, pero cuando Pedro empezó a observar su entorno, empezó a ver la dificultad, el viento, empezó a ver que era de noche, empezó a ver, y algo muy interesante aquí es que Pedro, ¿cuál era la función de Pedro antes de ser discípulo? ¿Quién se acuerda? Era pescador. Y una característica de los pescadores, ¿qué es? ¿Saben nadar o no saben nadar? Sí, ¿verdad? ¿Qué pescador va a andar en el mar sin saber nadar? Y son excelentes nadadores. No es cualquier nadador. Entonces, ¿por qué se estaba hundiendo un Pedro fortalecido con la experiencia de saber nadar? Porque tenía miedo. Y porque muchas veces a lo largo de nuestra vida, cuando vemos el problema, ¿sí? Como seres humanos, vemos un gigante, vemos un problema enorme, cuando realmente, si lo ven a través de los ojos de Cristo, es una hormiguita el problema. Pero el ser humano, al tener esa situación adversa, ve un monstruo, ve algo enorme, algo gigante, algo que aunque tú tengas la experiencia para salir de ello, te inmovilizas, te incapacitas. Pedro en ese momento empezó a hundirse y empezó a tener miedo, porque en su mente él iba a perder la vida, quizás, él pensó, ¿verdad? Aún él tenía una capacidad para nadar, para poder subsistir en el agua. De la misma forma el ser humano, así le pasa cuando hay un problema. Por eso, hermanos, yo siempre les digo aquí en el púlpito, cuando hay una situación difícil en tu vida, no tomes decisiones acarreadas, ni tomes decisiones, dicen en México, no tomar decisiones con la mente caliente, ¿verdad? Porque el ser humano está enojado, toma una decisión que después se arrepiente, ¿verdad? El ser humano está triste y toma una situación que después dice no lo hubiera hecho. Por eso yo le he dicho aquí en el púlpito, cuando tengo una situación adversa, siéntese a analizar la situación, ponga en las manos de Dios esa situación y empiece a valorar cómo va a actuar. Si no, le va a pasar lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Que él sí estaba logrando llegar hacia Jesús, pero al quitar su vista, al quitar su mirada en el objetivo que era Cristo, puso su objetivo en el entorno, en el mar, en la noche, en las olas, en el viento, ¿verdad? Debemos poner fijamente nuestra mirada en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pedro tuvo duda. La duda es el principal objetivo que va a hacer que te inmovilices, que va a hacer que tomes decisiones erróneas. La duda es el enemigo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo contrario de la duda sería la fe.
Porque recuerde que fe es creer algo que no estoy viendo. Y la duda es creer en algo que yo veo. Yo veo el problema, yo veo el entorno difícil, yo veo la situación que estoy teniendo. Y al poner fijamente mi atención en eso, cuando yo pongo mi atención en el problema, yo me hago pequeño y el problema crece. Pero cuando yo pongo mi mirada en Cristo, Cristo hace que yo crezca y el problema es pequeño. Y ahí tiene el ejemplo, amén, con David y Goliat, ¿verdad? Que aunque David era un niño, pudo vencer ese gigante. ¿Cuántos dicen amén? El punto número 2 que nos enseña este relato también es que automáticamente Pedro tuvo clamor para no hundirse en el problema, ¿sí? Y muchas veces ese punto es el que nos falta como seres humanos. Tenemos el problema, ya me estoy hundiendo en la situación, pero en lugar de clamar a Cristo, que es el único que puede ayudarme ante el problema, lo que hago es creer en mis fuerzas, creer en mí. Yo voy a lograr, yo voy a poder, yo puedo solo. Yo voy a salir de esta situación. Cuando lo que debemos hacer es clamar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí Pedro le dice, Señor, ayúdame, que me estoy hundiendo, ¿verdad? Y el punto número 3 es que Jesús va al rescate. Jesús nunca te va a abandonar. Así como les decía yo del internet de Dios, el wifi de Dios, que Dios está en todas partes, Jesús solamente está esperando que tú clames para Él escucharte, porque Él ya está ahí contigo. Pero muchas veces nuestra visión, nuestro objetivo está en el problema y no está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a leer una cita en Hebreos, si quieren no lo busque, para no salirnos del... O bueno, búsquelo si gusta, es Hebreos 12, 2 y 3. Dele vuelta a las páginas hacia adelante, pasa los evangelios y luego está Hebreos. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor ¿de qué? De la fe, ¿verdad? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerando a aquel que sufrió. Apóyenme porque no veo. Tal contradicción de pecado contra él mismo, para que nosotros no nos cansemos al desmayar, ¿verdad? Entonces fíjense bien lo que dice aquí, que tengamos puestos los ojos en Cristo, quien es el dador de la fe, ¿sí? Usted requiere fe, pídasela a Dios. Si está pasando por un problema difícil, pruebe a Dios. ¿Ya intentó poner su situación a Jesús? Dentro de su cabeza, de sus pensamientos, de todos los problemas que ha tenido, ¿ya intentó poner eso en Cristo? Detrás de un dictamen médico adverso, detrás de una situación de divorcio, detrás de una situación económica, detrás de una situación difícil, uno piensa automáticamente, una enfermedad difícil, a ver, piensa un doctor mejor, una clínica mejor, o me voy a ir a otro país, me voy a ir a Estados Unidos, donde están los mejores médicos, me voy a ir con el especialista, me voy a ir, ¿sí? Una situación legal y está pensando, ¿quién es el mejor abogado? ¿Quién me cobra menos? ¿Quién es el mejor en su trabajo? Pero aquí la pregunta es, dentro de sus problemas, ¿ya contempló a Jesús? ¿Quién es el que le puede dar la solución y que no le va a cobrar? ¿Cuándo dicen amén? Jesús no le va a cobrar porque el precio ya lo pagó en la cruz, por su rescate, por su salvación, por su victoria. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén.
Entonces, deja de lado tus preocupaciones, deja de lado las situaciones adversas y el problema y enfoca nuevamente tu vista a Cristo, quien es el que da la fe. Amén. Jesús es suficiente, no necesitas nada más. Regresemos a Mateo 14:32, por favor. Mateo 14:32 y 33. ¿Ya lo tenemos? Díganme amén cuando lo tengan. Amén. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Mateo 14:32 y 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fíjese bien. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo del Dios. ¿Cuándo dicen amén? Cuando has puesto tu mirada y tu fe en Cristo, ese viento contrario va a tomar calma, porque Cristo venció la adversidad, Cristo venció al mundo, Cristo venció la muerte. ¿Cuándo dicen amén? Cristo venció al enemigo, ¿sí? Y cuando tú decidiste ser hijo de Dios, dice la palabra de Dios que tú fuiste coheredero, es decir, el mismo poder que tiene Cristo, al tú ser su hijo, adoptaste ese poder, ¿sí? Aquí dice la palabra de Dios que cuando ya hubo la intervención de Cristo, cuando los discípulos ya pusieron su mirada en Cristo, ese viento contrario cesó. Esa situación adversa se calmó. Amén. Debes aprender a poner tus problemas en Cristo, hermano. La vida no es fácil. Yo les he dicho aquí en el púlpito, no hay una situación fácil para el creyente. Si no hay una situación fácil para el ser humano allá afuera, imagina para el creyente, para el que tiene como enemigo al que vino a matar, robar y destruir. Entonces la vida no va a ser fácil, ¿sí? Si te compartieron el Evangelio y creíste que al creer en Cristo no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber situaciones adversas, te mintieron. Las va a haber, porque todo ser humano va a vivir situaciones difíciles. Aquí lo importante es dónde está puesta tu mirada. ¿Tu mirada está puesta en Cristo, el que puede vencer tu problema? ¿O tu mirada está puesta en el problema? ¿Sí? Debemos aprender, ¿sí? Y debemos aprender también al poder que existe en la adoración. Por eso yo le digo, cuando venga la congregación, adore a Cristo, entréguele. Cuando usted entra por esa puerta, este lugar es un lugar para que usted suelte sus problemas, suelte sus preocupaciones, suelte las situaciones adversas de la vida. Para eso es este lugar, para que a lo largo de la semana que usted va llenando su mochila de situaciones, venga aquí y las entregue a Cristo, ¿sí? Y por consiguiente venga también a adorar al único que le puede dar solución y fe en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como conclusión, hermanos, de esta palabra, debemos aprender a poner y no despegar nuestra mirada en Cristo. Problemas van a haber, situaciones difíciles también, pero cuando tú pones tu mirada en los problemas, ese problema va a crecer como un gigante. Pero cuando tú pones, ¿cómo? Se vas a hundir, así es. Pero cuando tú pones tu mirada en Cristo, tú vas a crecer, porque Cristo está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Te voy a pedir que cierres tus ojos, que levantes tus manos. Yo no conozco tu corazón. Yo no sé si estés pasando por una situación difícil. Esa es la palabra que Dios me dio a mí en la semana. Yo sé que a alguien le está hablando esta palabra.
Y yo no sé qué situación existe en tu mente, qué preocupación tienes. Dios te dice en esta mañana, ¿cuál es ese viento contrario que apareció en tu vida? Que tú no tenías contemplado, mas sin embargo se presentó. Y te digo en esta mañana, hijo mío, hija mía, ese problema que estás pasando, yo te voy a ayudar a que puedas pasarlo. Solo te pido que pongas tu mirada en mí, que aprendas a confiar en mí. Yo voy a hacer mi parte, yo voy a trabajar en esa situación difícil que tienes. Pero aprende a dejarme ese problema, ese viento contrario no te pertenece. Esa situación difícil no es para que tú te caigas, para que tu ánimo caiga, resbale o se hunda. Esa situación difícil es para hacerte crecer en fe, en victoria y en poder. Y como ser humano, a veces tenemos que vivir situaciones para crecer. Pero si estás en Cristo, no hay situación que te hunda. Por eso en esta mañana te voy a pedir que pongas esa situación. Entrégasela a Cristo en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por la bendición que nos das. Te pido, Padre Celestial, que en esta mañana unjas a cada uno de tus hijos, que examine su corazón, Dios. Quita toda preocupación, toda tristeza, todo enojo, toda amargura, toda situación que ha crecido en su corazón, Padre. Dales ánimo, Dios, que aunque existan modificaciones, que aunque existan esos vientos contrarios, Padre, aprendamos a confiar y a depender solamente de ti, Dios. Yo pongo en tus benditas manos a cada uno de tus hijos en esta mañana, Dios. Que tú les puedas dar esa victoria que necesitan, Dios. Que tú les puedas ayudar a sobrellevar esa carga, Dios. Porque tu palabra dice que pongamos toda nuestra ansiedad y todas nuestras preocupaciones en ti, Dios. Y en esta mañana depositamos todos nuestros pensamientos en ti, Padre, creyendo que tú nos ayudas a sobrellevar esto, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, sus trabajos, sus familias, sus ingresos, Padre. Bendícelos completamente, Dios, que ellos puedan tener esta semana, que puedan descubrir esas bondades que tú haces por ellos, esos regalos que tú les das todos los días, Padre. Te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso a Cristo.